Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. Nosotros a lo largo de los próximos 30 minutos vamos a darnos una vuelta por la situación del sector agropecuario, que siempre decimos es el más dinámico que tiene el país, ese que se puede habituar a un poco más de economía o un poco menos de economía. Aunque claro, cada vez que la economía se achica, las dificultades aparecen. Y la economía se achica por muchos motivos. Se achica básicamente por el deterioro que han tenido las commodities en el mercado mundial y se achican además porque cuando la economía se agrandó, el Estado se quedó con la parte de León y ahora el problema es sacarle a León la parte, ¿no? Va a ser realmente muy difícil, sobre todo porque los gastos están allí y ahora vamos a ver cómo se las arregla el próximo gobierno para tratar de sobrevivir frente a todos los compromisos que tiene mensualmente este Estado que administra actualmente Cristina Fernández. De manera que para todo eso lo primero que tenemos que ver es básicamente cómo están los mercados, sobre todo por la influencia que significa el precio del petróleo, las decisiones que toma Rusia, si vende, si no vende, si avanza sobre Ucrania, si no avanza, si lo deja a los ucranianos sembrar o no. Para eso vamos a charlar un ratito con Adrián Seltzer, que está aquí con nosotros. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás, Walter? Bien, acá estamos, tratando de ver en medio del tembladeral dónde estamos. Y estamos complicados. Estamos en un momento de que no solo influye qué es lo que hace Rusia, si siembra, si permite sembrar, sino que también justamente Ucrania es un jugador muy importante en trigo, en maíz, y en el mercado local estamos con algunas complicaciones locales. En el caso del trigo, que ya se terminó de cosechar hace varias semanas, tenemos una producción que supera los 12 millones de toneladas, un consumo, una demanda interna de unos 6 millones y medio, tomando lo que se use para semilla, un saldo exportable de por lo menos 6 millones, más si tomamos en cuenta el stock de la campaña previa. Y hay ROEs aprobados por 3 millones y medio, compras de la exportación que ya superan los 4 millones y medio de toneladas, por ende es imposible colocar trigo. Pasamos casi toda la cosecha sin compradores de trigo y hay algunos compradores de la exportación. Estamos hablando de trigo cámara, que es el de menor calidad, que es el que se exporta. Hoy no hay compradores de la exportación, hay algunos compradores que solo piden trigo con algo de calidad, con mínimos de proteína, con mínimos de pH, y la molinería que en general te pide por lo menos un trigo que tenga calidad panadera y de ahí para arriba, trigos con gluten, con un pH determinado, con W, con algún otro parámetro específico, pero el productor que tiene trigo de condición cámara es casi imposible colocarlo. Te diría que estamos apuntando a que lo consuman las avícolas y vamos a terminar desperdiciando producto en este tipo de... El mercado nos está mostrando un trigo de más o menos $200, un 190 y pico, 200 y pico, depende de Kansas o Chicago. Un trigo FOB del orden de los $240, que si tuviésemos un mercado normalizado y con retenciones, igual estaríamos hablando de un trigo de unos $170 al puesto en puerto. ¿Qué dice el mercado? ¿Qué es lo que se dice en los corrillos respecto de los nuevos gobiernos, las nuevas autoridades que pueda llegar a haber a partir de 2015? Porque, a ver, el trigo lo vamos a sembrar en mayo con el gobierno actual y lo cosecharemos en diciembre con el nuevo gobierno. ¿Hay alguna expectativa? ¿Se dice algo respecto a la nueva cosecha, teniendo en cuenta que esta se va a jugar en la misma cancha? Mira, básicamente en trigo creo que las expectativas son muy bajas porque estamos hablando de una asunción de un nuevo gobierno, hipotéticamente de ideologías un tanto más flexibles para el sector, recién el 10 de diciembre y el 15 de noviembre empezamos a cosechar el trigo en Entre Ríos. Entonces, apostar a un cambio de políticas va a ser complicado. Creo que todos los candidatos están hablando de bajar retenciones, fundamentalmente en los cereales, en maíz, en trigo,
pero no creo que sea de un día para el otro, no creo que el 10 de diciembre asuman y a la mañana y a la tarde digan no hay más retenciones. De cualquier manera, como vos decías hoy, ¿no? Si hubiera ROE solamente, la cosa sería distinta. ¿Hay una expectativa de que Scioli o Massa, que son los dos candidatos más cercanos a la ideología de la actual administración, digamos, den por tierra con los ROE? Y dicen, bueno, se terminan los ROE, necesitamos dólares, vamos a salir a exportar. No creo que sea fácil de desarmar todo este embrollo que armaron entre ROEs, retenciones. Es todo bastante complejo porque lo que hay que tener en cuenta también es que debería prepararse previamente al sector industrial para que esté en condiciones de competir. Si nosotros el 10 de diciembre nos encontramos con que desaparecieron los ROEs y la exportación sale masivamente a comprar trigo, nos vamos a quedar sin trigo en el mercado interno, porque tenés que prever eso desde el lado de la industria. Si venimos de tantos años con un resguardo hacia la molinería local, creo que no podés levantarlo de un día para el otro. Tenés que... Digo, porque cuando tuvimos aquel trigo de $600, ¿no? Que fue una cosa atípica, todo lo que quieras, el pan subió, la harina subieron, no sé qué, pero después cuando bajó a 200 el pan no bajó, digo. Sí, en mi barrio bajó. En tu barrio bajó. Digo, se mantuvo más o menos en la misma altura, con lo cual, digo, ¿cuánto influye o cuánto influiría? Algunos dicen, bueno, nunca faltó trigo cuando estaba el mercado abierto. Mira, el tema es que todos los años la intervención fue diferente, y generó problemas diferentes. Hubo años en los que la estrategia fue abramos ROE para todo el mundo para que el mercado esté activo, y nos encontramos con que después la cosecha tuvo problemas de cantidad, de calidad, y terminamos con un trigo de $700. En años como este, en que la cosecha ya se sabe cuál es el volumen, cuál es la calidad, el saldo exportable está y no se abren ROEs, entonces no se paga lo que corresponde. Te diría que hay que sentarse, todos los sectores, tiene que sentarse la mesa del trigo, la mesa de soja, la mesa de maíz, todos los sectores que están relacionados con cada uno de los productos industriales, exportadores, gobierno, productores, para ver cómo reencauzar esto, que va a llevar un par de campañas seguramente. El otro día estuvo con nosotros Martín Fraguío de Maizar y nos comentaba, recién hablabas, decías maíz a la pasada, que sufre más o menos la misma situación de trigo. Nos contaba que a pesar de un 20% de reducción del área sembrada, solamente cayó un 10% el volumen respecto a la campaña anterior. ¿Se va manteniendo esa expectativa respecto a maíz? Mira, sí, realmente el clima es muy benévolo para esta cosecha gruesa en la Argentina, así que las expectativas son de 23, 24 millones de toneladas de maíz contra 25, 27 de la campaña anterior y de 57, 58 millones en soja. En maíz, lo que en lo personal veo es que se genera una situación similar a la que pasamos en trigo. Hasta el momento se dieron 8 millones de toneladas de ROE de maíz nuevo. La exportación tiene comprado maíz viejo que lo va a embarcar con esos ROE por un volumen superior al 1.000.000 de toneladas. Ya se compraron más de 5 millones de toneladas de maíz nuevo, así que estamos hablando de que tienen alrededor de 7 millones de toneladas o 6 millones y medio de toneladas compradas sobre 8 que se puede embarcar. La cosecha de maíz hay que tener en cuenta que la terminamos allá por julio, agosto con el maíz de segunda, entonces si no van a abrir más ROE de acá hasta julio, agosto, queda que la exportación compre 1 millón de toneladas y después sí, es un consumo de unas 800.000 toneladas mensuales por parte de la demanda local. Pero con una producción de 23 millones, y a eso le sacás 8 millones que lleva la exportación, 23 más un stock de unos 2 millones son 25, menos 8 te siguen quedando, o sea, Sí. te quedan 13 millones de toneladas de maíz dando vuelta, 17 millones de toneladas de maíz dando vuelta para una demanda local de 800, 900.000 toneladas mensuales. Y para ir completando un poquito el panorama, ¿se espera un maíz que vaya a llegar a julio? Digo porque esta semana he andado por Casilda, por la zona maicera, y hay unos maíces que ya están. O sea, así como el trigo se adelantó y empezamos a cosechar trigo en noviembre,
los trigos, los maíces están realmente muy avanzados, muchos muy encañados, que esta era la época que robábamos choclo, ahora ya no hay choclo a esta altura, están todos hechos grano. En este momento hay camiones descargando en los puertos que acaban de salir, que salieron ayer de los campos recién trillados. Pasa que también, a ver, los ciclos se acortaron en todos los cultivos. Acordate que también la cosecha de soja era en mayo y ahora llegás a mayo con un 25% con suerte de la soja por trillarse. Así que las variedades cambiaron, los ciclos se acortaron, las fechas de siembra se modificaron. Y también lo que pasó en los últimos 2 años fue que muchos productores tendieron a hacer mucho maíz tardío, se encontraron que el maíz tardío es un tanto complicado la comercialización porque entras en julio, en agosto con maíz en la Argentina, cuando en septiembre entra el maíz de Estados Unidos, que es el mayor productor mundial y mayor exportador mundial. Entonces se está volviendo el que quiere hacer maíz, en general el mayor porcentaje de maíces tempranos, claro. Exactamente, para seguir cubriendo ese bache que se genera en la oferta internacional. Seguimos alrededor de las 90 y pico millones de toneladas en total, granos oliginosos. Sí, estamos rondando los 100, pero sí, seguimos ahí. No logramos... Es decir, no vamos a compensar la pérdida del mercado con mayor volumen, eso tampoco se puede esperar. Digo, sobre todo por las arcas del gobierno, digamos, ¿no? El detrimento de los mercados internacionales va a afectar indudablemente a la recaudación. Sí, tenés que tener en cuenta que el Estado se queda con 35% de los ingresos por soja y es lo que va a aumentar en volumen. Así que eso va a colaborar un poquito, pero sí, la baja de precios es realmente muy importante y esto, como estoy en relación directa y constante con los productores y como soy hijo de chacarero, lo que más me está preocupando es el impacto en el productor agropecuario, que en campos arrendados, que es donde se hace más del 65% de la producción nacional, es imposible cerrar los números. Y en campos propios que no sean de zona de núcleo también es complicado. Entonces eso me preocupa mucho más que la leve caída que va a tener en ingresos respecto de lo que es la recaudación total a nivel nacional el Estado. Gracias, Adrián. Gracias a vos. No te vayas, porque alrededor de las cuestiones vinculadas con el sector agropecuario y esto de que le preocupa a Adrián básicamente de lo menos que va a recaudar el productor, está todo el andamiaje económico, es decir, el que vive del productor agropecuario. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Si decilo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. CKC, la marca líder en inoculantes. Único inoculante con control oficial del INTA. Doble garantía con el productor. CKC, la raíz del gran rinde. Desde 1970, la marca líder en inoculantes. CKC. Bueno, ahí estábamos, nos despedimos de Adrián recién, charlando un poquito sobre todas estas cuestiones. Hay un sector que está directamente ligado, que es el sector industrial. El sector industrial que viene a dar trabajo. O sea, lo primero que tenemos que pensar es que en el campo cada vez tiene que haber menos gente, porque necesitamos alimentos cada vez más baratos y más cantidad, con lo cual tenés que gastar menos, para eso va a haber menos empleados. Y todos esos empleados tienen que ir a la industria. Ahora, el asunto es que hay que consumir, porque si no, la industria no soporta la cuestión. Y hablábamos precisamente con industriales, preguntándole sobre cómo se ve al sector agropecuario hoy.
Las condiciones no están dadas para que los productores estén realmente haciendo las inversiones que corresponden. Es decir, no sé en este momento el negocio de la maquinaria agrícola en cuántos miles de millones de dólares estará, si estará en 2.000 o 3.000 millones de dólares. Y ustedes saben que las retenciones llevan en ese concepto como 12.000 millones de dólares. Entonces, si yo lo hablo desde el punto de vista de mi negocio, el Estado se está quedando con 4 o 5 veces o 6, no sé cuántas, de la capacidad de inversión en maquinaria agrícola que tiene el productor por año, ¿no? Y cuando digo maquinaria agrícola, incluyo tractores, cosechadoras y todo. Y entonces eso retrae bastante. El productor, el que ha quedado, el que hace las cosas, está ávido de tecnología, no le tienen miedo al precio de la tecnología para nada, ¿no? Y todo lo que sea lo nuevo, lo moderno, que generalmente puede ser como costoso en la inversión, termina siendo un buen negocio, porque todas las cosas que maneja el productor son todas costosas. Desde el combustible, desde la semilla, desde los fertilizantes, el agroquímico, lo que sea. Y toda la tecnología que estamos utilizando en este momento están todas tendiendo a ser más eficientes y a bajar fundamentalmente el uso de todo. Y la prueba está que nosotros, por ejemplo, hoy las sembradoras en general están bastante equipadas y lo que vendemos es lo último, no se vende más la maquinita para el chacarerito, ahí no, eso no existe más, ya directamente el productor va a comprar una máquina con tecnología, ¿no? Y bueno, no sé si le prestaste atención a los números, ¿no es cierto? Son 2.000 o 3.000 millones de dólares los que invierte el sector agropecuario en maquinaria, en industria. Es lo que decía recién este ingeniero que trabaja en desarrollo en la firma Gherardi. Y el Estado se queda con 12.000 millones solo en retenciones. Por eso, claro, evidentemente se achica el consumo en la industria, que es donde están los empleados. Pero no solamente está ahí el problema, también lo encontramos en el comercio. Indudablemente todo esto repercutió muchísimo. Hasta el año 2013 hubo una fiebre de consumo impresionante donde había realmente un gran movimiento comercial. El año 2014 esta fiebre del consumo, bueno, se dio en todo el país, pero acá se notó también, disminuyó bastante y ocasionó que muchos comercios se fueran cerrando, muchos optaron por alejarse del centro en busca de alquileres más baratos. Y si usted hoy recorre la calle principal nuestra, que se llama calle Buenos Aires, que es donde se concentra, en 4 o 5 cuadras, donde se concentra la mayor parte del comercio, va a ver la gran cantidad de locales vacíos que hay. Todos los días nos enteramos de uno nuevo, algunos que cierran y otros que no cierran, pero se trasladan hacia 4 o 5 cuadras más alejados del centro, donde pagan a lo mejor la mitad de alquiler, entonces pueden seguir subsistiendo como negocio. Y los locales que quedan vacíos les cuesta muchísimo volver a alquilarlos, porque lamentablemente el propietario estaba acostumbrado a un nivel de ingresos con ese alquiler y se resiste a adaptarse a la nueva situación. Por lo tanto, pasan los meses y los alquileres no se renuevan, el local no se ocupa. Y claro, vamos haciendo, digamos, el caminito, ¿no? La industria, si la industria tenía 500 empleados y tiene 12, el comercio que le vendía a los 500 empleados, de los cuales 300 ya no están empleados o tienen carga, digamos, solamente le pagan una carga horaria, entonces empiezan a consumir menos, los comercios cierran. Ahora, claro, todo esto es achicar la economía se achica, dólares no hay, entonces vos no podés importar. Las maquinarias en general tienen algunos equipamientos que son importados. Entonces, ¿ha afectado en los últimos tiempos esa pérdida, esa dificultad para la importación? Bien, nosotros toda la parte de importación que tenemos, básicamente lo realizamos a través del tractor. No tenemos hoy componentes que introduzcamos a la máquina traído de otro país. Básicamente sí el tractor que lo traemos de China y hoy no tenemos grandes problemas porque nuestra balanza de exportación es favorable, nuestro déficit es favorable. Entonces no tenemos inconvenientes.
Y nosotros utilizamos, por sobre todas las cosas, si bien se basa en la electrónica, pero nosotros tenemos un dosificador, por ejemplo en la sembradora, que es manual, ¿sí? Y que nos está dando mucho resultado. Nuestro dosificador plano inclinado, que por ahí al productor le sirve, es más barato y tiene realiza una buena siembra, ¿no? Trata muy bien la semilla, tiene muchas ventajas nuestro dosificador con respecto a otros, consideramos, ¿no? Lo consideramos tal así. Muchas gracias. Y claro, entonces uno dice, bueno, el tipo se achica, compra cosas más baratas, compra menos, si se le rompió trata de arreglar y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se hace en una industria que fabrica 5 sembradoras por día? Imagínate que son 150 sembradoras por mes, son 1000 sembradoras por año. Ese tipo tiene que comprar las cajas de siembra y compra para las 1000 sembradoras, el acero que necesita, bueno, todo lo condensa en una sola compra para reducir costo. Ahora, cuando el productor va comprando a medida que necesita, ¿cómo se hace para planificar? Bueno, realmente es bastante difícil. Nosotros tenemos la suerte de que nuestra empresa, bueno, es una empresa de 75 años en el mercado, 77 años en el mercado, y tenemos la suerte de tener 2 actividades, la actividad de herramientas manuales y la actividad de maquinaria agrícola. La actividad de herramientas manuales obviamente es una actividad mucho más estable en el tiempo, porque la construcción es más estable, tiene menos altibajo que el tema maquinaria y el mercado de maquinaria agrícola. El mercado de maquinaria agrícola hoy es un mercado que está complicado, es un mercado que está difícil, hay mucha competencia. Y es un mercado donde, digamos, el periodo de venta de maquinaria agrícola se ha achicado mucho y a prácticamente solo el segundo semestre, con el tema de la soja, el tema del maíz de segunda principalmente, y la parte de pasturas y lo que era trigo antes, que era una buena etapa del año, que era normalmente el primer semestre del año, lamentablemente ese mercado está bastante caído. Muchos de estos industriales jóvenes han entrado en la democracia. Son gente que tenía 10 o 15 años en los 80 y hoy ya tiene 40 y pico y forma parte de la clase política. Entonces tiene esa visión de la industria, tiene esa visión de la situación, trabaja todos los días, está en el pago del empleado todos los días. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las políticas que hay que diseñar estando desde adentro para tratar de que eso sea estable? A ver, no nos olvidemos que, digamos, mi desempeño político es dentro de un marco local donde las políticas que se pueden generar no trascienden lo local, ¿no? O sea, más aún siendo concejal de una ciudad con 6 concejales y estando en minoría porque somos dos opositores y 4 oficialistas. Bajo ese escenario, digamos, nuestro rol como concejal se ha enfocado principalmente al control de las cuentas públicas y al control de los actos de gobiernos y obviamente digamos lo que es lo más importante posiblemente es transmitir las necesidades de los ciudadanos digamos, para que se puedan resolver y se puedan destinar recursos para determinadas obras que los vecinos están necesitando. Esas son principalmente los dos principales ejes de nuestro accionar. Yo llevo 3 años como concejal, me queda un año más. Y bueno, creemos que nuestra labor digamos, ha sido importante en ese sentido, ¿no? O sea, verdaderamente cumplimos el rol de representar a nuestros ciudadanos, porque digamos, los otros 4 oficialistas solo estaban un poco limitadas sus funciones a llevar adelante las acciones o acompañar las acciones del Ejecutivo. Nosotros
acompañamos obviamente las que nos parecían adecuadas, que fueron muchas, y en la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión, la semilla de la amistad, la semilla de un talento, la semilla del amor, la semilla de una aventura y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Nidera Semillas. CKC, la marca líder en inoculantes. Único inoculante con control oficial del INTA. Doble garantía con el productor. CKC, la raíz del gran rinde. Desde 1970, la marca líder en inoculantes. CKC. Remate especial Holando Argentino. Sábado 28 de febrero en la Sociedad Rural de Pozo del Molle, toros puros por cruza, terneras, vaquillonas para entorar preñadas al parir y paridas. Sábado 28 de febrero, espectacular remate especial Holando Argentino en la Sociedad Rural de Pozo del Molle. Subasta remates rurales. Invita a Oscar Mercol. 035 53 1540 56 60 1545 39 63 Las Varillas, Córdoba. Y bueno, acá estamos, ya nos fuimos prácticamente. Me queda el tiempo para despedirme y simplemente para reafirmar algo que es, digamos, algo de lo que uno espera continuamente, que es tratar de colaborar para que todos nos enteremos qué es lo que sucede. Más allá de los aplausos, más allá de las reuniones y de los mitines políticos, la realidad es lo que vemos todos los días, es lo que pasa alrededor nuestro. Todo lo que no coincida con ello no es cierto. Como le dijo Aristóteles a Platón, la única verdad es la realidad. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en esta misma esquina. Hasta entonces, gracias.